Hola chicas, esta semana vamos a revisar el desarrollo cognitivo. Recordemos que la semana pasada revisamos el desarrollo físico. Así que el desarrollo cognitivo, si ustedes recuerdan, tiene que ver con los procesamientos mentales, con el lenguaje, con la memoria, con los pensamientos, ¿cierto? Y eso es un poco lo que vamos a revisar hoy junto con sus enfoques teóricos, ¿ya? Entonces, los lactantes normales y sanos nacen con la capacidad para aprender y recordar, así como con la facultad para adquirir y utilizar el lenguaje. Obviamente no al minuto de vida, por cierto, pero tienen esa capacidad a medida que se van desarrollando. Utilizan sus crecientes capacidades sensoriales como el tacto, el gusto, ¿cierto? El olfato y cognitivas para ejercer control sobre su comportamiento y su mundo, ¿ya? Vamos a revisar los 6 enfoques. El desarrollo cognitivo tiene estos 6 enfoques, tiene 3 clásicos y 3 modernos o contemporáneos, ¿ya? Los 3 primeros, que son los 3 clásicos, está el enfoque conductista, que ustedes ya lo conocen, el enfoque psicométrico, que tiene que ver con las evaluaciones, con los tests y con lo que sea medible en la conducta, y el enfoque de Piaget, que también ustedes lo conocen. Y los 3 enfoques actuales son el enfoque de procesamiento de la información, el enfoque de la neurociencia cognitiva y el enfoque sociocontextual, que este tiene que ver un poco con Vygotsky, así que esto también ustedes ya lo conocen. Partimos con el enfoque conductista, que nos refiere que para este caso en particular se considera este enfoque como la mecánica básica del aprendizaje. Y nos dice que los bebés nacen con la capacidad para aprender de lo que ven, oyen, huelen, gustan y tocan. ¿Se acuerdan que eso lo vimos la semana pasada? Y tienen, cuando menos, cierta capacidad para recordar lo que aprenden. Por supuesto, la maduración es esencial para este proceso, o sea, cómo ellos van evolucionando, ¿por cierto? Cómo lo reconocen los teóricos del aprendizaje. Pero el principal interés de estos teóricos son los mecanismos, o sea, cómo se aprende, ¿ya? Acá tenemos esta primera figura que nos recuerda un poco acerca del condicionamiento clásico. Entonces tenemos a un niño que le muestran una cámara, permanentemente le sacan fotos, entonces el niño aprende que cuando aparece la cámara se activa el flash y él parpadea, ¿ya? Y posterior, apenas le muestran la cámara sin apretar el flash, él ya parpadea, porque entiende que apenas aparece la cámara también aparece la luz, ¿ya? Esto lo habíamos conocido con el experimento de Pavlov, el perro, la saliva y la carne, ¿cierto? Si alguien no recuerda ese experimento, le recomiendo que vaya a las perspectivas teóricas para que lo pueda recordar, refrescar la memoria, ¿ya? Pero este en el fondo es tema pasado, tema evaluado, ¿ya? Acá nos refiere un poco acerca del condicionamiento clásico, pero cómo opera ya directamente en humanos. Entonces, condicionamiento clásico. Una persona aprende a realizar una respuesta refleja o involuntaria, o sea, no está participando activamente, ¿ya? Ante un estímulo que originalmente no provocaba esa respuesta, que es lo de la cámara y el parpadeo. El condicionamiento clásico permite que el lactante se anticipe a un suceso mediante formar asociaciones entre los estímulos, ¿ya? Y el condicionamiento operante es cuando un bebé aprende que la sonrisa atrae atención amorosa. ¿Se acuerdan? Ese fue un ejemplo que vimos en las perspectivas teóricas. El aprendiz opera o actúa en el ambiente, o sea que ya no es pasivo, ya no es involuntario, sino que él ya, ¿cierto?, actúa, interviene, ¿ya? El lactante aprende a realizar una cierta respuesta hacia un estímulo ambiental, a fin de producir un efecto particular, ¿ya? O sea que ya tiene la capacidad de decir, ah, ya, mira, si yo hago esto, obtengo esto, ¿cachai? En cambio en el otro es como, uy, viene esto, me preparo. Es distinto, ¿ya? Respecto de la memoria, desde una perspectiva evolutiva del desarrollo, las capacidades se desarrollan a medida que puede satisfacer funciones útiles en la adaptación del ambiente. El conocimiento procedimental y perceptual temprano que demostraron los lactantes al patear un móvil no es igual al recuerdo explícito de eventos específicos de un niño mayor o un adulto,
Este es un experimento que realiza Caroline Robbie Collier en 1999, en el que le atan un cordoncito en el pie y él se da cuenta, el bebé se da cuenta que si patea puede mover el móvil. Entonces ahí lo que hacen es estudiar si es que él se acuerda que si mueve la patita se mueve el móvil. Y acá dice que no es igual, ¿cierto? El recuerdo que puede tener un niño o un adulto. La lactancia es un tiempo de grandes cambios y es poco probable que la retención de experiencias específicas resulte útil durante largo tiempo. Nosotros no nos acordamos de cuando estábamos en la etapa de lactancia. Probablemente en esos minutos aprendimos cosas y las fuimos recordando, pero no son cosas que recordemos hoy en día, porque probablemente las recordamos para poder sobrevivir en ese minuto, ¿cierto? Y después eso va evolucionando en otros recuerdos o en otros comportamientos que son los que finalmente nos traen hasta hoy, ¿ya? El enfoque psicométrico. Pruebas de desarrollo e inteligencia. Recuerden que psicométrico es la medición. El objetivo de las pruebas psicométricas es medir de manera cuantitativa, ¿se acuerdan lo cuantitativo? Que se puede contar, que se puede medir, ¿ya? Los factores que se consideran que conforman la inteligencia, como comprensión y razonamiento. Y a partir de los resultados de esa medición, pronosticar el desempeño futuro. O sea, yo aplico una evaluación o un test a un niño para medir su capacidad de inteligencia, digamos, ¿ya? Y esto me va a entregar luces, me va a entregar información acerca de cómo él puede desarrollar su inteligencia, cómo puede aprender mejor, si tiene problemas para aprender o no, ¿ya? Pero con los lactantes es diferente. Entonces acá tenemos la escala Bailey del desarrollo infantil, desarrollada en 1969 y probablemente actualizada todos estos restos de años. Son una prueba ampliamente utilizada del desarrollo que se diseñó para evaluar a niños desde 1 mes hasta 3.6 años de edad. Las puntuaciones de las escalas Bailey del desarrollo infantil 3 indican las fortalezas y debilidades de un niño en cada una de 5 áreas del desarrollo: cognitiva, lenguaje, motora, socioemocional y conducta adaptativa. La evaluación del impacto del ambiente en el hogar. Esta es otra prueba. Por medio de la Home Observation for Measurement of Environment, HOME, observadores capacitados entrevistan a la cuidadora principal del niño y anotan en una lista de verificación de sí o no la estimulación intelectual y apoyo observados en el hogar del niño. Esto se realiza en Estados Unidos, ¿ya? La versión para lactantes e infantes dura cerca de 1 hora. Yo no les puse ese cuadro. Un factor importante que evalúa el inventario HOME es el interés parental. Otra investigación, bueno, acá en de la parte del interés parental es súper interesante porque los investigadores van a la casa y se fijan si el cuidador o la cuidadora, cómo se relacionan con el niño. Pues entonces le están aplicando las preguntas o el inventario y, por ejemplo, si la mamá lo trata con cariño, si la mamá le presta atención, si cuando el niño, no sé, a los 6 meses ella interactúa de manera voluntaria, estimulándolo, o si el niño hace alguna pregunta y la mamá la responde de buena manera. Todo eso suma puntos, porque lo más importante de esta prueba es medir el interés parental. Cómo el parental es mamá y papá, ¿cierto? Cómo ellos se relacionan y qué interés, qué atención le prestan al niño. Otra investigación ha identificado 7 aspectos del ambiente temprano en el hogar. Temprano se refiere a la lactancia, cuando son bebés recién nacidos, que fomentan el desarrollo cognitivo y psicosocial y que ayudan a preparar a los niños para la escuela.
Estos aspectos son: 1. Alentar la exploración del ambiente, por ejemplo, por medio del gateo, ¿cierto? Ahora hay una forma que se llama estilo libre, en la que el niño se mueve libremente por toda la casa sin corrales, ¿cierto? Porque antes los niños solamente estaban como en un corralito ahí todo el día. No sé si alguna vez vieron, había un dibujito que se llamaba Rugrats y ahí ellos tenían un corral de piso, pero que en el fondo estaba cercado, ellos no podían moverse por toda la casa. O lo que les contaba de cuando a los niños los envolvían completos como una momia, se limitaba muchísimo el movimiento. Y ahora con este tema del estilo libre, movimiento libre, ellos tienen esta forma de explorar, ¿ya? Mucho más abierta. Instrucción en habilidades cognitivas y sociales básicas. Elogios hacia los avances del desarrollo. Orientación en la práctica y extensión de las habilidades. Protección contra la desaprobación inapropiada, las burlas y castigos. Comunicaciones ricas e interesantes y guía y limitación del comportamiento. ¿Ya? O sea, tenemos interés, tenemos alentar al niño en su desarrollo, pero además tenemos límites y tenemos formas de enseñarle que hay cosas que se pueden hacer y cosas que no. Alentamos lo positivo y tratamos de extinguir lo negativo, ¿ya? La intervención temprana. Los niños cuyas oportunidades de aprendizaje al inicio de sus vidas son limitadas tienen probabilidad de comenzar el jardín de niños por lo menos con 2 años de retraso en comparación con sus pares. El jardín de niños es pre-kinder, 4 años. Y es poco probable que los alcancen sin ayuda especial. La intervención temprana es un refuerzo por prevenir o reducir esa brecha. La Individuals with Disabilities Education Act, o sea, la Ley de Educación para Individuos con Discapacidades, define la intervención temprana como el proceso para planificar y proporcionar servicios terapéuticos y educativos a las familias que necesitan ayuda para satisfacer las necesidades de desarrollo de sus hijos. Ahí tenemos entonces la parte psicométrica, lo que evalúa, los test que hay para las intervenciones tempranas, para los lactantes, para el interés parental, ¿cierto? Para la escuela, ¿ya? Y ahora pasamos directamente al enfoque piagetiano, con las etapas sensoriomotoras. ¿Se acuerdan? Que acá habían un montón de etapas y teníamos esta etapa en particular. La primera de las 4 etapas del desarrollo cognitivo según Piaget es la etapa sensorio-motora. Durante esta etapa, desde el nacimiento hasta aproximadamente los 2 años de edad, los lactantes aprenden acerca de sí mismos y su mundo por medio de su actividad sensorial y motora en desarrollo. Las subetapas de la etapa sensorio-motora, creo que son 6. Entonces tenemos en la primera, nacimiento a cerca de 1 mes de edad, los neonatos comienzan a ejercer cierto control sobre sus reflejos innatos y participan en un comportamiento aun cuando el estímulo normal no esté presente. La segunda subetapa, de entre el primer mes y el 4.º mes, los bebés aprenden a repetir una sensación física agradable que lograron inicialmente por azar, como el chupeteo, ¿ya? O el chupete también puede ser, ¿ya? La tercera subetapa, entre los 4 y los 8 meses, coincide con un nuevo interés en la manipulación de objetos y en aprender acerca de sus propiedades. Acá tenemos cuando agarran la sonaja, ¿cierto? Cuando empiezan a agarrar las cositas con sus manitos. No tienen un desarrollo motriz fino, pero sí, bueno, acá son más torpes, pero ya pueden decidir qué es lo que quieren agarrar. La cuarta subetapa es la coordinación de esquemas secundarios, cerca de los 8 a 12 meses. Ya exploró sobre la base de los pocos esquemas con los que nació. Aprendió a generalizar a partir de la experiencia pasada para resolver problemas nuevos y puede distinguir los medios de los fines.
gateó para conseguir algo. Tratará de tomarlo o empujará contra una barrera que se interponga, ¿ya? Al año más o menos. En la quinta subetapa, de los 12 meses a los 18, los bebés comienzan a experimentar con nuevas conductas para ver qué sucede. Una vez que empiezan a caminar, pueden explorar con más facilidad su ambiente. Por primera vez, los niños muestran originalidad en la solución de problemas. Y la sexta subetapa son las combinaciones mentales, desde los 18 meses hasta los 2 años. Es una transición dentro de la etapa preoperacional de la segunda infancia. Los infantes desarrollan capacidad representacional, la capacidad para representar en su mente los objetos y sucesos dentro de la memoria, principalmente por medio de símbolos como las palabras, los números e imágenes mentales. Yo acá les puse este cuadrito donde están los desarrollos claves de esta etapa, ¿ya? Tenemos la imitación, la permanencia del objeto, o sea, la memoria, el desarrollo simbólico como los números, ¿cierto? El pensamiento representacional, la categorización donde sepa a qué pertenece cada objeto, la causalidad, qué es lo que causa qué, y el número, ¿ya? Esto después ustedes lo revisan con mayor precisión, pero es importante este cuadro. Pasamos entonces al enfoque del procesamiento de información, percepciones y representaciones, ¿ya? Esto acá ya comenzamos a revisar los 3 enfoques contemporáneos. Los investigadores del procesamiento de información analizan las partes independientes de una tarea compleja para descubrir qué capacidades se necesitan para cada parte de la tarea y a qué edad se desarrollan estas capacidades. Estos investigadores también miden y derivan inferencias, o sea, como teorías teorías de aquello a lo que los lactantes prestan atención, así como del tiempo que le dedican. Uno de los hitos de esta teoría del procesamiento de información es la habituación. Cerca de las 6 semanas de vida, este es un ejemplo, Stefan está plácidamente acostado en su cuna cerca de una ventana, con un chupón en la boca, o sea, un tete. Es un día nublado, pero de pronto sale el sol y un rayo angular de luz aparece a los pies de la cuna. Stefan deja de chupetear durante unos momentos, viendo el patrón de luz y sombra. Después aleja la vista y continúa chupeteando. Muy de un bebé, ¿no? Gran parte de la investigación sobre el procesamiento de información con lactantes se basa en la habituación, un tipo de aprendizaje en el que la exposición repetida o continua de un estímulo, como el rayo de luz, reduce la atención de ese estímulo. En otras palabras, la familiaridad induce la pérdida de interés. Claro, porque el niño vio esta luz que ingresó, pero esa luz se mantuvo ahí. Entonces lo aburrió. Ah, qué fome. Y se fue a mirar otra cosa. Porque ya era parte de ahí. Ya no le llamaba más la atención. Después de que el mismo sonido o vista o visión o imagen se presentó una y otra vez, pierde novedad y ya no provoca que el bebé deje de chupetear. O sea que presta atención en el fondo. El reinicio del chupeteo muestra que el lactante se ha habituado al estímulo. Sin embargo, una nueva vista o sonido capturará la atención del bebé y de nuevo dejará de chupetear. Esta respuesta ante un nuevo estímulo se conoce como deshabituación. La habituación entonces es cuando el bebé ve algo, le llama la atención, pero después es fome. Y al tiro aparece otro estímulo, un ruido, una música, le llama la atención y qué fome. Pero la transición entre que dejo un estímulo y pesco otro es deshabituación. ¿Ya? Porque en uno me habitué y en el otro, me deshabitué a eso
¿cierto? Y me llama la atención otra cosa. Después me vuelvo a habituar a eso y me llama la atención otra cosa. Me deshabitúo de esto, ¿ya? Capacidades de procesamiento visual y auditivo. La cantidad de tiempo que pasa un bebé observando diferentes tipos de estímulos es una medida de la preferencia visual, que se basa en la capacidad para hacer distinciones visuales. Como los recién nacidos prefieren imágenes de rostros o de configuraciones similares a rostros que de otro tipo, y los estímulos visuales nuevos a los conocidos. De hecho, decían que a los lactantes les gustaban mucho más, por ejemplo, las formas contorneadas, como ese tipo de figuras, más que las líneas rectas, como las líneas más redondeadas, ¿cierto? Porque piensan que tiene que ver como cuando al principio de los tiempos ellos podían reconocer a su clan o a su familia o a las personas que se parecían a alguien que lo podía proteger de lo que podía ser una amenaza, como un lobo, por ejemplo, ¿ya? La memoria de reconocimiento visual se puede medir si se muestra a un lactante dos estímulos, uno al lado del otro, uno familiar y uno novedoso. La velocidad del procesamiento aumenta con rapidez durante el primer año de vida y continúa sin incremento durante el segundo y tercer año. A medida que los infantes adquieren más capacidad para separar la nueva información de aquella que ya procesaron. Y esta parte es muy interesante. Piaget consideraba que los sentidos no estaban conectados al momento del nacimiento. ¿Se acuerdan que antes los operaban así sin anestesia porque supuestamente ellos no sentían nada? Y que se integran gradualmente por medio de la experiencia. O sea que para Piaget los bebés venían así sin nada, no sentían nada, y a medida que se iban relacionando con el ambiente, se iban adquiriendo los sentidos. En ese caso, esta integración comienza casi de inmediato. El hecho de que los neonatos miren hacia la fuente de sonido muestra que asocian la audición y la vista. Una capacidad más compleja es la transferencia transmodal, la capacidad para utilizar la información obtenida de un sentido para guiar a otro sentido. Pero como cuando una persona transita por un cuarto oscuro sintiendo la localización de los objetos familiares o identifica los objetos visualmente después de tocarlos mientras tiene los ojos cerrados. Mediante un sentido activo el otro. Entonces, cuando siento un ruido, por mi oído, inmediatamente llevo mi vista hacia la fuente de sonido. Un sentido guía al otro. Bueno, y esta parte igual se las quería contar. El apartado no se los puse, pero si quieren está en el libro. Ver televisión puede obstaculizar el desarrollo de la atención. En un estudio longitudinal, o sea, un estudio que se ha realizado durante varios años, por ejemplo, 10 años, con representación nacional en Estados Unidos, mientras más horas pasaron los niños viendo televisión a las edades de 1 y 3 años, más probabilidad hubo de que presentaran problemas de atención a los 7 años de edad. Los niños que vieron cuando menos 3 horas de televisión por día tuvieron puntuaciones cognitivas más bajas a los 6 años de edad. Puntuaciones cognitivas, esto significa con un desarrollo de la inteligencia, ¿no? Un poco más descendido. Esta investigación es del año 2005 y refiere como a la televisión, los DVD, porque en ese tiempo recordemos que los celulares y las tablets y todo eso todavía no se desarrollaban. Entonces, si a alguna de ustedes les llama la atención esta información, que si bien es importante, es necesario igual contrastarla con las nuevas teorías de, no sé, 2019, 2018, ¿ya? Para saber efectivamente hoy qué impacto hay, porque, muchos bebés tienen muchísima relación con celulares, con tablets. De hecho, hay escuelas que ya manejan la información o la enseñanza mediante estas pantallas. Pero yo he leído que supuestamente hasta los 6 años los niños no debiesen estar expuestos a pantallas.
Pero con pantallas creo que se hace relación a los celulares y a las tablets más que a la televisión. Eh, Igual acá, por ejemplo, deben ser 3 horas seguidas de televisión, ¿no? Apegado mirando la tele 3 horas seguidas. O 3 horas seguidas mirando la tablet. Yo creo que es importante que si es que les interesara este tema para las que son mamás capaz, eh, puedan contrastarlo con teorías más nuevas, ¿ya? El procesamiento de información como medio de predicción de la inteligencia. En muchos estudios longitudinales, o sea, estudios que duran muchos años, las capacidades de habituación, ¿se acuerdan? La familiaridad, y recuperación de la atención durante los primeros 6 meses a un año de vida resultaron moderadamente útiles en la predicción del CI. CI es coeficiente intelectual, o sea, inteligencia, en la infancia. Lo mismo ocurrió con la memoria de reconocimiento visual. Este era parte de un debate. Supuestamente no tenía relación, pero finalmente después de varios estudios y durante muchos años de estudio se dieron cuenta que sí, que el procesamiento de información en la lactancia, con esto de la habituación y todo lo que vimos anteriormente, sí tiene correlación con los puntajes de coeficiente intelectual, que es un poco lo que quería ejemplificar con lo de la televisión, ¿ya? Si bien mantenemos a un lactante sin estímulo durante 3 horas, por ejemplo, por supuesto que después podría traer consecuencias a futuro, como una predicción de la inteligencia, ¿ya? Procesamiento de información y desarrollo de capacidades piagetianas. Volvemos a Piaget. La nueva evidencia 2000 más o menos, sugiere que varias de las capacidades cognitivas que Piaget afirmaba, recordemos que Piaget es como del 60, ¿ya?, que se desarrollan hacia final de la etapa sensorio-motora, en realidad surgen mucho antes, ¿ya? O sea que todo lo que revisamos anteriormente de Piaget, acá te dicen que no es tan así. Por ejemplo, la categorización. Recordamos que la categorización entonces depende del pensamiento representacional desde los 18 a 24 meses. Los lactantes de los 3 meses parecen reconocer categorías perceptuales y los niños de 7 meses catalogan según la función, ¿ya? Estamos por aquí. Entonces, dividir al mundo en categorías con significado resulta vital para el pensamiento acerca de los objetos o conceptos y sus relaciones. Es la base del lenguaje, del razonamiento, de la solución de problemas y la memoria. Sin ello, el mundo parecería caótico y sin significado, dicen en el 2005. Los bebés de 3 meses de edad, recordemos que Piaget dice que es como a los, ¿cuánto? 18 meses, parecen saber, por ejemplo, que un perro no es un gato. De hecho, las imágenes cerebrales encuentran que los componentes básicos de las estructuras neurales que se necesitan para apoyar la categorización funcionan desde los primeros 6 meses de vida. O sea que, en realidad, lo que Piaget había pensado que sucedía a los 18 meses de edad, al año y medio, en realidad pasa a los 3 meses. Imagínense. La causalidad. Una comprensión de la causalidad, el principio de que un suceso provoca a otro, es importante porque permite que las personas pronostiquen y controlen su mundo. O sea que si me subo a la silla me caigo, ¿cierto? Algunas investigaciones sobre procesamiento de información sugieren que quizás exista desde hace mucho antes un mecanismo para reconocer la causalidad, posiblemente incluso desde el nacimiento. Y Piaget, que dice que la causalidad es de los 4 a los 6 meses hasta el año. Y acá me voy atrás. Estamos por aquí. Aquí. ¿Cierto? Permanencia del objeto, o sea, como la memoria. René Baillargeon y sus colaboradores
afirman que encontraron evidencia de permanencia del objeto en lactantes desde los 3 meses y medio de edad. Y Piaget nos dice que la permanencia del objeto se desarrolla entre los 8 y los 12 meses. ¿Se dan cuenta? Por eso es importante igual contrastar la información con lo que sabemos ahora. Y el número. Los autores concluyeron que los seres humanos poseen un sistema temprano que apoya la combinación y la manipulación numérica. Y Piaget nos decía que el número aparecía entre los 18 y los 24 meses, tipo 2 años. Pero en realidad entendemos que aparece mucho antes. De hecho, había una investigación que decía que los lactantes recién nacidos ya podían hacer sumas o restas chiquititas. Por ejemplo, se le ponían como 2 artículos, o habían como, 4 muñequitos de Mickey Mouse. Le sacaban uno y supuestamente el niño se podía dar cuenta que faltaba uno o que había otro cuando mantenía la mirada más fija ante el error. Así como habían 4, le sacan uno y como que queda pegado mirando así como que algo pasa. Por supuesto que no tiene la capacidad de decirlo o de expresarlo, pero como que eso quisieron pensar los investigadores. Después dijeron que no, que en realidad los niños no tenían esa capacidad, pero finalmente en otro estudio concluyen esto, que los seres humanos poseen un sistema temprano, o sea, 3 meses, 2 meses, que apoya la combinación y manipulación numérica. De hecho, dicen también que a medida que el niño va aprendiendo a decir los números, es como que aprende solamente cómo se llama, pero el concepto, entender acerca de los números, supuestamente viene intrínseco, o sea que se nace con esa capacidad de sumar y restar. Qué loco, ¿no? Yo no lo hubiese pensado. Bien, evaluación de la investigación sobre procesamiento de información en lactantes. Un poco como para concluir. Las investigaciones recientes 2005, sobre procesamiento de información en lactantes destacan la posibilidad de que existan cuando menos formas rudimentarias de categorización, razonamiento causal, permanencia del objeto y comprensión numérica, lo que acabamos de ver, que tal vez estén presentes desde los primeros meses de vida y no como decía Piaget que iba apareciendo como a los, 12 meses, 8 meses, ¿cierto? Es posible que los lactantes tengan al nacer un conocimiento medular, o sea, como intrínseco, los genes en el ADN, intuitivo acerca de los principios físicos básicos, en la forma de módulos cerebrales especializados que ayuda a los lactantes a organizar sus percepciones y experiencias. Los principios de la evolución sugieren que las personas desarrollan diversas capacidades en momentos de la vida en que éstas son adaptativas o útiles. Porque en el fondo, claro, a una guaguita recién nacida no le sirve mucho restar o sumar. Pero si ya viene con esto, lo va a desarrollar en el momento en el que le sea útil, ¿ya? Pasamos al enfoque de la neurociencia cognitiva, estructuras cognitivas del cerebro. Los crecimientos cerebrales repentinos, que son los periodos de rápido crecimiento y desarrollo, coinciden con cambios en el comportamiento cognitivo similares a los descritos por Piaget. Los rastreos cerebrales proporcionan evidencia física de la localización de 2 sistemas independientes de memoria, a largo plazo, implícita y explícita, que adquieren y almacenan diferentes tipos de información. Lo que hacemos acá es tratar de entender cómo el cerebro, en forma física, ese pedazo como de cosa que tenemos en la cabeza, ¿cierto?, tiene relación con este procesamiento de información, ¿ya? Cómo lo físico y lo abstracto, lo que no se puede ver como el pensamiento, ¿cierto?, la simbología y todo eso, tiene relación, ¿ya? Y acá es donde te dice que la evidencia, o sea, probablemente mediante escáner o estudios, muestran cómo se elevan o dónde es que se almacena ya la memoria. ¿Qué relación tiene lo físico con lo abstracto? ¿Ya? La memoria implícita
que se desarrolla de manera temprana en la lactancia, o sea, recién nacido, se refiere al recuerdo que ocurre sin esfuerzo o incluso sin una conciencia activa, o sea que no se da ni cuenta. Trata sobre los hábitos y habilidades, tales como saber cómo lanzar una pelota o, por ejemplo, un lactante que patea al ver un móvil familiar. ¿Se acuerdan el experimento que habíamos visto? La memoria explícita, también llamada memoria declarativa, es la rememoración consciente, rememoración o sea, recuerdo, consciente e intencional, generalmente de hechos, nombres, acontecimientos y otras cuestiones que se pueden afirmar o declarar. Entonces, la memoria implícita es cuando recuerdo cosas que no me doy ni cuenta que sé, como por ejemplo masticar, ¿ya? O parpadear. Y la memoria explícita es cuando me acuerdo del nombre de mi compañera de banco, ¿ya? Durante la segunda mitad del primer año de vida, o sea, desde los 6 meses en adelante, la corteza prefrontal, la que está en la frente, ¿ya? Ahí tenemos una parte del cerebro que se llama neocórtex, la corteza frontal, y los circuitos asociados desarrollan la capacidad para la memoria de trabajo. Es el almacén a corto plazo de información que el cerebro procesa o trabaja de manera activa. En la memoria de trabajo es donde se preparan o donde se recuperan las representaciones mentales para almacenarlas. La memoria de trabajo es la que me ayuda a recordar como cosas que me van a servir. La memoria a largo plazo tiene que ver como con más sentimientos, ¿cierto? La memoria a corto plazo es como lo que pasó hace poquito, que tiene una huella emocional. Y la memoria de trabajo es como lo que yo ocupo día a día. Por ejemplo, si yo escribo en el computador todos los días, la memoria de trabajo me ayuda a recordar dónde están las teclas, por ejemplo, sin mirar, ¿ya? Pasamos al enfoque sociocontextual. Este es el último. Aprendizaje a partir de la interacción con cuidadores. Esto yo creo que se les hace familiar porque estuvimos conversando muchísimo acerca de esto y lo estamos viendo también con Barudi, ¿cierto? Y los investigadores, influidos por la teoría sociocultural de Vygotsky, que también ya la conocen, y si no lo conocen, ruego que se acerquen a las perspectivas teóricas, estudien la manera en que el contexto cultural afecta las primeras interacciones sociales que pueden promover la competencia cognitiva, o sea, interacciones sociales, cómo me relaciono con mi familia, con el medio ambiente, y eso puede ayudar a potenciar, ¿cierto?, mis capacidades mentales de pensamiento, de lenguaje, ¿ya? La participación guiada, o sea, la crianza, se refiere a las interacciones mutuas con adultos que ayudan a estructurar las actividades de los niños. Madre, padre, cuidadores, tías del jardín, ustedes, y tienden un puente entre la comprensión del niño y la del adulto. En consecuencia, el contexto cultural influye en la manera en que los cuidadores contribuyen al desarrollo cognitivo, cómo el adulto ayuda, ¿ya?, a que este desarrollo cognitivo se realice. Quizás sea más probable la participación directa de los adultos en el juego y aprendizaje de los niños en una comunidad urbana de clase media, en la que los padres o cuidadores tienen más tiempo, mayores habilidades verbales y posiblemente más interés en el juego y aprendizaje de los niños que en una comunidad rural en un país en desarrollo, en donde es frecuente que los niños observen y participen en las actividades laborales de los adultos. Bueno, respecto de este último, hicieron un estudio en el que evaluaron a familias, no evaluaron en realidad, como observaron a familias de Guatemala, de la India y de unas ciudades de Estados Unidos. Entonces, comentaba que en Guatemala, por ejemplo, los niños acompañaban a su mamá a trabajar. Entonces, donde más compartían era mientras la mamá estaba trabajando y el niño deambulaba por ahí, ayudándole a hacer algo, a vender algo, pero siempre como en ese contexto, en interacción laboral. O sea, yo te tengo que traer porque no tengo con quién dejarte, entonces pórtate bien, ¿cachai?
Y en la India lo mismo, lo llevaban como a las cosechas de té, por ejemplo. Y los niños deambulaban por ahí mientras la madre trabajaba. El niño tenía que solventar sus necesidades solo, a no ser que requiera algo como muy importante, y ahí la madre lo ayudaba. Pero en los hogares de Estados Unidos que evaluaron, que eran de clase media, como más que no trabajaban, que eran dueñas de casa eh, a tiempo completo, se veía una interacción muy diferente en espacios que no eran laborales, sino en espacios de juego, en espacios de aprendizaje, que es como un poco lo que esperamos para que el niño pueda desarrollar todas estas habilidades físicas, cognitivas, socioemocionales, como vamos a ver después, ¿ya? Entonces, por supuesto, y ahí volvemos a hacer el hincapié de que el contexto es fundamental para nosotras para poder aprender y entender desde dónde viene el niño y qué tipo de interacciones tienen con sus adultos y cómo esas interacciones tienen relación con su desarrollo en la sala de clases, ¿ya? En la sala cuna, ¿cierto? Medio menor, etcétera. Y entonces, cómo ustedes como técnicas pueden entregar intervenciones que sean adecuadas para todos ellos y ellas, ¿sí? Una vez más, entonces, el desarrollo contextual o el enfoque sociocontextual hace un hincapié súper importante. Bien, para finalizar entonces tenemos estas 6 preguntas. Lo que me interesa de estas preguntas, ustedes saben, ojalá que lo expliquen con sus palabras, ¿cierto? Y que puedan entenderlo. En caso de que no encuentren toda la respuesta en el video, recuerden que tienen el libro, ¿ya? Pueden buscar y apoyarse en el libro para desarrollar mejor esta guía. Recuerden que finalmente para la prueba estas preguntas, alguna de estas puede ir incluida, así que les pido que las trabajen lo más consciente posible. Así que eso, chiquillas, nos encontramos entonces, un abrazo.